En los últimos tiempos hablar de cirugía plástica resulta muy interesante, un tema que a mucha gente le interesa y que por una razón o por la otra quieren estar involucrados en estos temas. Todo el mundo quiere tener un cuerpo fabuloso, ya los hombres están haciendo implantes de pecho, subiendo los músculos, eso por haraganería, por no hacer ejercicio. Pero las mujeres quieren siempre tener mejor trasero, los senos más levantados, que los años no pasen, tener un abdomen plano, totalmente plano. Así que todos los días son más comunes los temas de cirugía plástica y por eso íntimamente hay que tratarlo. Está con nosotros el doctor Fran de Jesús, que es cirujano plástico, miembro de la Sociedad de Cirujano Dominicana de Cirugía Plástica y también de la Sociedad de Brasil, de Cirugía Plástica de Brasil, con mucha experiencia sobre este tema. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ante todo, permíteme darte las gracias por la gentileza, por la cortesía de invitarme. Realmente me siento sumamente honrado de estar hoy en día en tu programa y sobre todo enviar un saludo cariñoso a todos amigos televidentes que de seguro que están viendo tu programa hoy. Gracias a usted por venir. Hay muchas cuestionantes que tenemos en carpeta. Han pasado muchas cosas en República Dominicana, hay muchos hechos que lamentar y muchas preguntas que la gente vive haciéndose sobre la cirugía plástica. ¿Cuáles son las estadísticas? Para empezar por ahí, yo sé que en este país no se mide, pero más o menos en términos profesionales, la gente que está involucrada en eso sabe más o menos cuáles son los riesgos que existen en cirugía plástica. ¿Y qué pasa con las estadísticas de muerte en otros países, Latinoamérica, por ejemplo, y República Dominicana? Sí, realmente sí, creo que datos estadísticos es muy difícil, realmente. Valorar eso. Ahora hay que valorar, creo que el riesgo es el mismo que en cualquier otra cirugía. Según la Sociedad Americana de Anestesiología, valora los riesgos del 1 al 5. Es lógico que pacientes que, por ejemplo, tienen un alto riesgo porque quizás tengan problemas de diabetes, problemas, por ejemplo, diabéticos descompensados que no pueden ser operados, pacientes con anemia que tienen que estar en condiciones, pacientes, por ejemplo, con hipertensos descompensados, pacientes, por ejemplo, con problemas de tiroides. Es decir, todas estas enfermedades tradicionalmente aumentan los riesgos. Ahora, en el hecho de que, en el caso de la cirugía plástica como tal, es mucho más visible, más porque el hecho de que quizás un paciente que tiene que venir con excelentes condiciones para operarse, no es un paciente enfermo y cualquier caso que ocurra dentro de cirugía plástica puede causar un impacto, una repercusión emocional muy importante dentro de la sociedad porque no se trata de un paciente enfermo. Enfermo, desde el punto de vista somático, porque hay una enfermedad que es una parte psicológica en la cual, por ejemplo, cualquier defecto físico puede traer como consecuencia una repercusión psicológica importante en un paciente. El paciente sencillamente sentirse triste por el hecho de que no puede convivir con este defecto. Una cosa, doctor, existe un margen de error, para decirlo así en estadísticas, es el margen de error. ¿Existe ese margen de error para las cirugías en todo el mundo? ¿Es igual para las demás cirugías que para la cirugía plástica? ¿Es lo mismo? Claro, es igual. Es decir, los patrones que elegimos tradicionalmente son los mismos parámetros. Es decir, ante todo hay que ser médico, no debe olvidarse que es médico primero. Ahora, ocurre más frecuentemente cuando se violan las normas. Es decir, sobre todo, por ejemplo, las lipoesculturas, que hay que tener mucho cuidado cuando se ultrapasa más del límite de lo que es posible, más de un 27 a un 30% de superficie, cuando se retira más de un 10% del peso, hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes pueden descompensarse desde el punto de vista hemodinámico y hay que estar encima de ellos, es decir, hay que... Le oigo. No, lo que te concluya. Sí. Lo que quiero decir es que entonces la cantidad de muertes que se producen y que la gente está conociendo ahora recientemente en los medios y de casos de muerte por cirugía plástica es por falta de esos cuidados. No, hay que ver que hay mucha gente que no es especialista, que no tiene información en esto y que están haciendo procedimientos continuamente, si existe el interés económico, pero creo que el conocimiento no viene por ósmosis ni por difusión facilitada y se entre en las personas. Quiere decir, por algo nosotros tenemos algún tipo de entrenamiento y a pesar de todo, es decir, hay que tener mucho cuidado porque también en manos de cualquiera puede ocurrir
cualquier problema, es decir, las respuestas biológicas de los pacientes, la manera como un paciente responde es inherente o propia a sus condiciones clínicas, sus condiciones físicas, su genética, su herencia. Usted puede colocar un medicamento en cualquier paciente y encontrarse que tradicionalmente le hace una reacción que no era lo más casual. Ahora, lo ideal es estar preparado para resolver esa situación. Hay casos, por ejemplo, hay que ver que dentro de una cirugía no solamente se involucra el cirujano como cirujano, es decir, el cirujano plástico, está también otros especialistas, donde está el anestesista, donde está, por ejemplo, el cardiólogo, donde está el neumólogo. Es decir, que es un paciente que no es solo de un paciente, no es solo de un médico, es decir, que hay que ver cuál es la causa. En el caso, por ejemplo, de los anestesistas, hay que tener mucho cuidado de estar pendiente continuamente, de estar manejando los parámetros de signos vitales, si el paciente está respirando bien, si la saturación de oxígeno está bien, si los signos vitales están bien. Es decir, que es una responsabilidad. Creo que no hay cirugías que sean sencillas. Una cirugía, por muy sencilla que sea, hay que tener el mayor cuidado, el mayor respeto por el paciente y tomar todas las medidas del lugar, porque todo puede ocurrir. ¿No pasa, doctor, que las pacientes cuando llegan al consultorio quieren pedir algo que no se puede hacer y tal vez los médicos se dejan llevar por la exigencia del paciente, tal vez por no perder el paciente, y aceptan hacer más de lo que las reglas permiten? Claro, hay que ver, por ejemplo, existe la parte humana del médico, existe la formación, el aspecto ético. Cuando la medicina, por ejemplo, no en la cirugía plástica, puede ser en cualquier otra de la cirugía de la medicina. Cuando el médico va perdiendo la parte humana, aquí constituye un peligro porque se presta para hacer ciertas cosas que desde el punto de vista humano, del punto de vista médico, sería bastante difícil. A veces, por ejemplo, lo ideal es hacer no más de 2 cirugías. Por ejemplo, si tú violas un protocolo que dice que debes, como límite 2 cirugías y como máximo, si vas a hacer una mama, un abdomen, lo asocias con mucho a una liposcultura lateral y más nada. Si quieres intentar ultrapasar más de lo que es posible, entonces el paciente se te va a descompensar el punto de vista hemodinámico y que va a traer como consecuencia que lo vas a convertir en un paciente sano, en un paciente enfermo. Ahí tienes que tener una formación bastante sólida para manejar, es decir, cómo está el hematócrito, cómo está la hemoglobina, cómo está el sodio. Si el sodio eso es demasiado medir, doctor. Sí. Esos no son términos que manejaría cualquier persona de nuestra teleaudiencia, ¿o sí? Sí, de todas maneras, por ejemplo, manejar parámetros que son que te pueden llevar la vida del paciente. Entonces, ante todo, es decir, ¿qué hace el que tiene una formación sólida o una formación, diríamos, una formación seria dentro de cirugía plástica? No viola los parámetros porque sabe que se va a buscar un problema. Ahora, hay algo que lo puede llevar y es el aspecto económico, el hecho de que haya perdido la parte humana y piense más en el dinero. En este mismo sentido, entonces hace cosas que no son posibles, muchas veces dan precios muy baratos, terminan muchas veces no operando el profesional, sino pueden delegar su trabajo en otros que son asistentes. ¿Pasa eso, doctor? También cuando el médico pierde la parte humana, no solo es capaz de hacer todas las cirugías que el paciente quiere, sino que también Pero como dejar a un encargado, mire, resuelve sí, eso es peligroso, porque cuando tú, por ejemplo, si tú abaratas el costo, tú vas a aumentar tu volumen. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a dejar de invertir en algo que es seguridad para el paciente. En este mismo sentido, si tú tienes 3, 4, 5, 6 pacientes, muchas veces en esta sociedad se opera, en otro lugar quizás no lo he visto, es decir, pero hay profesionales que son capaces de tirar quizás la especialidad por el suelo, quizás porque el costo de su formación no fue muy fuerte. Aquellos que quizás hemos tenido que estar entre los muy pocos, porque tú no eliges ser cirujano plástico, realmente tú eres escogido entre un grupo. Creo que el primer examen que yo tomé para cirugía plástica éramos 160. Pero yo tengo que querer ser cirugía plástica, o sea, ¿cómo así que uno no elige? Sí, usted puede querer, pero si usted tiene que estar dentro del grupo selecto de los que van a ser elegidos. O sea, cumplir con ciertos requisitos que me permitan entrar. Sí, por ejemplo, un examen para cirugía plástica, primero tú tienes que ser o cirujano general o tener mínimo 2 años de cirugía general. Es lógico, aquellos que se aventuran a hacer procedimientos a los cuales no tienen ese entrenamiento van a cometer muchos errores porque hay problemas donde hay que saber cómo cicatrizan los pacientes, cómo se hace la hemostasia, las infecciones, las respuestas endocrino-metabólicas del trauma, de la agresión,
lo que son, por ejemplo, técnicas quirúrgicas, lo que es anestesia. Entonces es como si el médico se disasociara totalmente de esto, que forma parte de su formación básica. Entonces, ¿qué sucede? Va a vivir cruzando el límite de la línea, y esto va a traer como consecuencia que aumente su margen de error. En el caso de quien conoce esto, entonces sabe que tiene que tener ciertos límites, y es así, es así. Una cosa, doctor, a veces la gente dice, la pasaron de anestesia. Eso es como muy común. No, hay que tener, decirlo. ¿Qué pasa con eso? Sí, hay que tener. Tú sabes que la anestesia es algo vital, porque realmente hay que valorar gracias a ellos, los anestesistas, es decir, nosotros podemos realizar nuestro procedimiento con toda la mayor seguridad. Pero es un trabajo bastante delicado. Tú sabes que ellos tradicionalmente tienen que valorar cómo está la parte hemodinámica del paciente, cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la saturación de oxígeno. Es decir, ellos tienen el paciente en sus manos. Muchas veces tú puedes estar operando tranquilo, pero tienes que tener la seguridad de que el anestesista está haciendo su trabajo y que esté en su lugar, porque en cuestiones de segundos... ¿Pero se pasa la gente de anestesia o no? Más frecuentemente creo que los problemas pueden ocurrir por exceso de sedación. Un paciente que, por ejemplo, esté colocado en una posición, por ejemplo, en descúbito ventral, es decir, boca abajo, boca abajo, mucho... Sí, ese nombre no lo va a aprender nadie, doctor. Sí, ¿usted lo puede repetir? Imagínate, decúbito ventral. Es decir, de vientre hacia abajo. Es como un niño, muchas veces que un niño tú lo colocas, y si el niño está muy pequeño tienes que tener cuidado, porque se te puede haber interferencia con la respiración, con el libre paso del oxígeno. Okay. En ese caso también los pacientes, si el paciente, por ejemplo, se relaja más de lo adecuado, la lengua tradicionalmente se va hacia atrás y el paciente no toma aire. Sí, no hay una interferencia en el flujo del aire, y esto puede traer como consecuencia un déficit de oxígeno, puede llevar a una hipoxia. O sea, son de todas las razones por las que un paciente puede morir en una cirugía. Sí, es decir, por ejemplo, el paciente te puede hacer por déficit de oxígeno una encefalopatía hipóxica, y te puede llevar a un daño, si tú no actúas rápido, a un daño cerebral importante. Y esto, el tiempo, doctor, en que tiene un paciente dormido, tal vez por la cantidad de procedimientos. Claro, es una pregunta sumamente importante. Es decir, después que una cirugía pasa más de 3 horas, más de 3, 4 horas, y hay que tener mucho cuidado. Tú sabes que uno realiza realmente un procedimiento y lo más lógico es que termine antes de ese tiempo. ¿Para cualquier procedimiento, doctor? Sí, claro. Hay cirugías que, por ejemplo, ya en el caso, por ejemplo, de la cirugía estética, no hay una justificación somática. Es decir, no es un paciente que tiene un problema orgánico que justifique esa cirugía desde el punto de vista psicológico. Ahora, cuando es una cirugía cardíaca, hay un paciente que ya quizás tiene algún problema de una oclusión, de alguna estenosis, o una oclusión quizás de una arteria importante, ya son cirugías que van a durar mucho más tiempo. O retirar, por ejemplo, muchas veces un tumor, como el caso de la neurocirugía, un tumor cerebral, conlleva con mucho más cuidado. Tiempo, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Despacio. Esto se está poniendo muy técnico, doctor, muy científico, muchos términos. Imagínate. Y a veces la gente como que se abruma un poco. Vamos a ver qué dicen con Eris Grullón, que está en las calles, y cuando regresemos vamos a hablar de un tema un poquito más caliente y vamos a celebrar el sorbo de nosotros de esta semana con el doctor Frank. ¿Le parece? Seguimos.